hemos tenido lo que es el PIE como corresponde, su complementario, y al final tenemos esto que es el techo oral, ¿no? Entonces, las respuestas, para que, como se me ha pedido, pues, o como se me ha hecho conocer, de que tienen que ser claros y concisos, me voy a basar en los objetivos componentes como corresponde en los dos, ¿no? Primero en lo que es el documento base inicial y también en lo que se ha actualizado, ¿no? Entonces, siempre en función a eso, ¿no? Porque esos son lo que son los ejes en base que tiene que estar, digamos, cumpliendo lo que es un programa o un proyecto. En este caso, esto es programa, ¿no? Hay diferencia entre programa y proyecto. Entonces, ahora, respondiendo a la primera pregunta, es cierto, ¿no? Y también se le ha remitido, por ejemplo, quizás no se ha aclarado en la documentación, la cantidad, por ejemplo, porque hay un 199.570 unidades y lo que es 190.570 unidades. Hay un error ahí en la sumatoria, ¿no? Entonces, lo correcto es los 190.570 y no 199.570. Y si lo sumamos, por ejemplo, ahí va a salir correctamente 190.570 unidades, ¿no? Entonces, a veces, digamos, por esa misma razón también, por ejemplo, al consultor ya no se lo ha vuelto a consultar, porque tenía errores o, digamos, no estaba haciendo como correspondía. Entonces, eso es el error específicamente de las cantidades, ¿no? Y lo que sea, por ejemplo, si los consultores cumplieron el impacto positivo, lo que tenemos que tomar en cuenta, como les decía, los resultados siempre van a ser al final, cuando ya ha concluido. Es que como este programa no ha concluido, ni siquiera, digamos, ha llegado a la mitad de los 5 años que eran, apenas se ha hecho, digamos, 2 años. Y eso, digamos, no por cumplirlos, o sea, no es que se ha reducido el plazo, sino que había inconvenientes, ¿no? Los informes que también mencionan, porque ustedes mismos, por ejemplo, pueden constatarse, porque yo personalmente, después que me he entrado a este programa, porque cabe señalar también que este programa no se ha hecho en mi gestión, pero claro, obviamente yo asumo las responsabilidades, y cuando no está bien planteado las cosas, no se han hecho los estudios previos y que esto no va a llegar a un final esperado, que no se va a cumplir los objetivos o los componentes, no podemos proseguir, ¿no? Porque eso sería un gasto insulso y eso generaría daños económicos a la institución en sí, al departamento. Por eso es que se ha tomado, porque la planta, como se menciona, no es una planta, ¿no? Es un galpón que está, y además no tenemos derecho propietario como tal nosotros, la gobernación. Y si tuviera, que cada unidad también tiene su custodio, ¿no? Entonces, creo que está en comodato lo que es del SEDAR. Entonces nosotros habíamos solicitado al SEDAR para que nos puedan transferir, cuando nos enteramos de que no era propiedad de la gobernación, sino que era el ALT, que es un convenio binacional del manejo del agua típica de contaminación. Eso había dado como dato, ¿no? Entonces, por eso ya, como se ha planteado, y además esto desde un inicio no estaba bien planteado, porque cuando hablamos de una planta tendría que ser proyecto y no programa, ¿no? Entonces, si esto es programa, entonces tener planta no correspondía, sino tendría que haber sido proyecto, ¿no? Y además, por ejemplo, técnicamente una planta tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Que eso manejan muy bien los ingenieros industriales. Entonces, yo cuando me constaté que la accesibilidad y otras cosas no correspondían, y además no podíamos nosotros haber refaccionado, cosa que no es de nosotros, ¿no? Eso ya sería, mientras no tengamos derecho propietario, no podemos hacer, porque es ante normativas. Entonces, por eso más que todo, eso ha sido las bases, ¿no? Para ya esto modificar por un mes. Y tampoco, por ejemplo, no sería, si lo paramos ahí nomás, ¿cómo justificamos, ¿no? ¿Cuál va a ser el argumento? Es decir, ¿por qué no lo hemos continuado si esto estaba planteado para 5 años, de 2022 a 2026? Entonces tenemos que tener justificativos, argumentos para decir por qué lo vamos a hacer o por qué esto no lo vamos a hacer, y después ya no va a haber eso, ¿no? Entonces por eso es que, por ejemplo, en los informes se menciona, digamos, que no está para una planta esto, ¿no? Y además, por ejemplo, también se la adjuntaba ya en la documentación, que el gobierno nacional tenía que construir, ¿no? Eso ya estaba aprobado con un decreto, lo que es una planta piscícola en Tiquín, y nosotros competimos, o sea, hacer paralelo algo no estaba dado. Entonces, necesariamente esto, cuando una autoridad cuando asume, hace también de una buena fe, porque también esto han elaborado profesionales, no cualquier persona. Entonces, uno supone que por lo menos tiene que estar bien hecho, pero cuando nos cercioramos, ya revisando la documentación base, no estaba así. Y cuando en ese entonces también ya estaba contratado el personal, entonces, como hay un contrato también bajo las normativas, tampoco podían rescindir tan fácil. Entonces, ellos tenían que ir a constatarse, por yo personalmente había ido. Entonces,
son factores que han determinado que este programa que ya no vaya, ¿no? Entonces, para no hacer gastos insulsos, ¿no? Sino que eso generaría más el daño económico y sería mayor responsabilidad de mi persona como autoridad, ¿no? Esos han sido los principales factores para que esto ya no continúe como programa, porque además no estaba planteado como programa, sino como proyecto. Porque una planta industrial, ¿no? de truchas, sí o sí tendría que ser un proyecto, porque un programa tiene que abarcar más y no es específico, ¿no? Entonces ya había esas incoherencias, por eso es que se ha parado, o se ha detenido y decir, digamos, ¿no? Estos dos extremos complementaremos y después esto se cierre, digamos, ¿no? Eso sería lo que ahora de los alivios, por ejemplo, si me entienden, en el informe hay un cuadro